le bendiga, Dios le guarde en este día. A Dios le damos la gloria y le damos la honra por un día más que Dios nos ha dado para poder utilizar estos medios y poder transmitirle el mensaje de su palabra. Este es el día que ha hecho el Señor y en este día nos vamos a gozar. Así que este es su hermano Esteban Suárez y esta es su programación Escudriñando las Escrituras. Como siempre yo le digo, el propósito de programación es que usted juntamente conmigo escudriñe las escrituras, porque es importante escudriñar las escrituras, porque Jesucristo mismo dijo que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y en el día de hoy yo quiero seguir hablando acerca de poquito, seguir el hilo de pensamiento del mensaje anterior. Estamos hablando acerca de las habilidades que Dios ha puesto en nosotros para poder producir cosas nuevas. Y quiero continuar con ese estudio porque creo que es importante que usted entienda de que usted no se puede parar de pensar. Es necesario que usted piense. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, de ahí salen las ideas, esas ideas toman forma y con el tiempo se materializa, se hace una realidad. Pero también de la mente no solamente salen cosas buenas, también de la mente salen cosas malas. Jesucristo dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Así que tanto lo bueno como lo malo, todo comienza dentro de ti, y ese es el punto central de lo que yo quiero explicarle en el día de hoy. Lo quiero compartir con usted en el día de hoy. Todo comienza en ti, todo comienza dentro de ti. Las cosas antes que surjan, antes que sean creadas, antes que tomen forma, empiezan a formarse, empiezan a crearse dentro de cada uno de nosotros. Comienza todo en nuestra mente, por eso que la mente es el campo de batalla, es donde el enemigo lanza esos dardos que es ¿para qué? Para detener, porque sabe que hay una potencialidad tremenda en nuestros pensamientos cuando lo usamos para bien, cuando lo usamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos la gloria. Amén. En el día de hoy. Todo comienza entre un arquitecto, por ejemplo, un arquitecto cuando va a hacer un plano, antes le dan una idea, el dueño, el que quiere, puede ser una casa o puede ser un building, lo que sea, le dice, no, yo quiero, el hombre tiene un pensamiento vago, tiene una idea vaga dentro de él, la persona, el dueño, el que manda a hacer en la construcción, pero no sabe los detalles, no sabe exactamente si lo que está dentro de él puede ser posible de la forma que él lo tiene ideado, y es por eso que consultan a un arquitecto. El arquitecto coge ese pensamiento, coge esa idea y empieza a bregar con ella dentro de él. Y el arquitecto, antes de hacer el plano, primero el plano se forma en su mente, primero se forma dentro de él. En el plano saca la conclusión de cómo él quiere que sea la casa o cómo que quiere que sea el building, qué materiales se deben de usar, cómo debe ser el fundamento, cómo debe ser la estructura, cómo debe ser el techo, cómo debe ser el ceiling. Todo este tipo de cosas antes de que se haga el plano ya el arquitecto la tiene en la mente. Y una vez que tiene todas esas cosas en la mente y tiene los detalles de todo lo que él quiere hacer en la mente, entonces él comienza a hacer el plano. Ahora, por ese plano se rigen todos los que van a trabajar en esa construcción, los que van a echar los cimientos, el fundamento, los que van a hacer la estructura, las paredes exteriores como las paredes interiores, qué material, qué distancia debe haber de un lugar a otro. Todo tiene que estar calculado, porque en un plano está dónde van a ir los muebles ubicados, dónde va a ir la cocina, qué espacio tiene que tener la cocina, el patio, la yarda, qué altura, el ceiling, no, todo. Por ese plano se rige también el electricista, se elige
se rige también el plomero, los pintores, qué tipo de pintura, qué calidad de pintura, qué color de pintura, qué cuánto hay de un color, todo eso está en la mente del arquitecto primeramente antes de plasmarlo en lo que es el plano. Y una vez que ya el plano está hecho, está terminado, entonces se puede comenzar con la escritura, pero siempre hay que ir atrás a consultar con el arquitecto, porque siempre hay preguntas, siempre hay cuestiones, siempre hay cuestionamientos y siempre hay que consultar con el arquitecto, porque el arquitecto es el que tiene la idea clara de cómo se debe hacer las cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque no es tener una idea vaga, no es tener un pensamiento vago, sino tener con exactitud lo que tú quieres que se proyecte a través de tu vida. Las cosas se forman, las cosas crecen primeramente dentro de ti y luego esas cosas se exteriorizan. Alabado sea Dios que a esta hora. Hace años yo leí un libro y este hombre era un ministro chino y él era maestro de una escuela y él oró a Dios, tenía una necesidad de un bureau y una bicicleta. Y, y este hombre le oró a Dios y el tiempo pasó y el bureau no aparecía y ni la bicicleta llegaba. Y el hombre consultó a Dios, le dijo, papá, yo te pedí esto y te pedí la bicicleta y te pedí el bureau y yo no veo ni el bureau ni la bicicleta. Y Dios le habló y le dijo, es que no me diste los detalles, no me diste cómo tú la querías. Yo no sé cómo tú quieres la bicicleta, qué color tú quieres la bicicleta, qué tipo tú quieres la bicicleta, el bureau yo no sé cómo tú lo querías. Tú tienes que ser específico a la hora de pedirle a Dios. Él es el arquitecto, él es el perito arquitecto, él es el arquitecto de los arquitectos. Así que ya usted más o menos tiene una idea de lo que estamos tratando de decir en el día de hoy. Es necesario de que nuestras ideas, nuestros pensamientos estén claros tocando las cosas que nosotros queremos que se produzcan, que se exterioricen, que se lleven a cabo, que se haga una realidad. Las cosas cobran vida primeramente dentro de mí, dentro de ti. Después que cobran vida dentro de nosotros, nosotros tenemos el potencial, la capacidad de parte de Dios para poder materializar las cosas. Así que si hasta aquí usted me entiende, entonces vamos a proseguir con este pensamiento. José llegó a ser el hombre más importante, el segundo hombre más poderoso que había en el mundo, el hombre más importante que había en todo Egipto. Él era más importante que el mismo Faraón. Pero ¿cómo llegó él allá? Por medio de sueños, amado. La vida de José fue una vida que se caracterizó por eso. José desde niño comenzó a tener una serie de sueños y a comunicar estos sueños. No se quedó callado, no los escondió, sino empezó a comunicar estos sueños con sus hermanos, lo comunicó con su mamá, lo comunicó con su papá y nadie entendía. ¿Por qué? Porque eran sueños que Dios había puesto en el corazón de José, eran cosas que se iban a manifestar a través de la vida de José. Y José llegó a donde José llegó, pero llegó porque él lo visualizó, él lo soñó primero. Es verdad que hubo adversidades, es verdad que pasó por pruebas, tribulaciones, momentos difíciles en su vida, pero nunca dejó de soñar. El hombre siempre continuó soñando hasta que las cosas que él soñó se hicieron una realidad. Y su familia fue testigo de esas cosas. Yo estoy seguro que cuando José llegó a ser el hombre más importante que había en Egipto, entonces su papá y sus hermanos entendían la razón de su sueño. O sea, ni Jacob dice que tuvo un sueño donde vio 12 manojos y la luna y las estrellas que se postraban delante de él, y él le dijo, pero muchacho, ¿qué cosa es esto? ¿Qué quiere decir tú con esos sueños? Que yo y tu mamá vendremos a ti y nos postraremos delante de ti. Bueno, así mismo era eso es lo que quería decir el sueño, porque se hizo una realidad. Yo estoy completamente seguro, aunque la Biblia no lo dice, pero yo estoy completamente seguro, 100% seguridad en esto, de que sus hermanos y que su papá se acordaron de los sueños de José, desde que José era un niño. Bendito sea el Salvador en esta hora. Así que todo comienza dentro de ti. Tus pensamientos toman forma, tus ideas toman forma y todo eso toma forma dentro de ti. Y cuando llega la ocasión, cuando llega la oportunidad que le llega a todo el mundo, entonces usted materializa, usted exterioriza, usted
hace realidad lo que son sus sueños. Es importante que en el día de hoy nosotros entendamos esto, amado. Hay un potencial, hay unas habilidades, hay unas virtudes que Dios ha puesto en nosotros para nosotros trabajar, para nosotros colaborar con Dios en base a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es el propósito de Dios. Cada uno de nosotros somos importantes, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Dios, pero también somos miembros los unos de nosotros. Nosotros nos necesitamos unos a los otros, porque hay ideas que están en mí que no están en ti, pero hay ideas que están en ti y no están en mí. Y cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nosotros nos sentamos como hermanos, nos sentamos como hijos, nos sentamos como familia y exteriorizamos nuestras ideas, todas aquellas cosas buenas que están en nuestra mente, entonces nosotros podemos salir con un proyecto que glorifica a Dios, un proyecto que engrandezca al Dios de los cielos. José también visualizó, escuché esto que esto es importante, José visualizó de que su pueblo iba a salir de Egipto y encomendó, le ordenó a su pueblo que no dejaran sus huesos en Egipto, porque ciertamente dice que Yahweh lo iba a visitar y lo iba a sacar. Pasaron 430 años y esas cosas se hicieron una realidad. Es verdad que llegó el tiempo en que Yahweh los visitó y sacaron al pueblo de Israel, sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero imagínense quién también sacó, quién también se fue. Se fue José, los huesos de José los sacaron de la tierra de Egipto, porque él había prometido, él había dicho, y después lo había prometido que lo iba a hacer, él había encomendado, había ordenado que no dejaran sus huesos en Egipto, que ciertamente Yahweh lo iba a visitar, pero que se acordaran de sacar sus huesos de Egipto. Y los huesos de José caminaron con el pueblo de Israel, alabado sea el Señor, 40 años. Por 40 años los huesos de José estuvieron caminando rumbo a la tierra prometida. Y lo que es más tremendo, mira, ni Moisés, ni Aarón, ni María, que eran los líderes espirituales del pueblo, entraron en la tierra prometida, sino que la vieron de lejos y la saludaron, como dice la Escritura. Pero los huesos de José sí entraron en la tierra prometida y fueron enterradas en la heredad de José. Alabado sea Dios en esta hora. La heredad que le tocó a la tribu de José, allí fueron enterrados sus huesos. Imagínense el poder, amado. Imagínense el poder, amado, de nuestros sueños cuando son claros, cuando vienen de parte de Dios, amado. Es necesario que usted entienda de que es necesario seguir soñando, es necesario seguir formando en cada uno de nosotros todas estas ideas, todos estos pensamientos que provienen de Dios, porque es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Es por su propósito que Dios nos permite a nosotros llevar a cabo estas obras. Y esto es maravilloso de parte de nuestro Dios. Y siguiendo con el mismo hilo de pensamiento, hay sueños, hay ideas que se materializan mientras uno está en vida. Y es verdad que la muerte muchas veces limitan a muchas personas de proyectar esos sueños que una vez se formaron en su mente y en su corazón. Pero cuando los sueños son genuinos, cuando las ideas son genuinas, vienen de parte de Dios, son originales y ya están formados todos los detalles, aún después de muertos se materializan. Y eso fue en el caso de José. José, su sueño se materializó porque él lo visualizó. 430 años antes, él lo visualizó, que eso iba a ser una realidad, de que Dios lo iba a visitar a ellos y que se acordaran de esa profecía. Es una profecía, él habló algo que todavía no se había manifestado, no se había materializado. Eso es lo que es una profecía. Las profecías empiezan dentro de ti, empiezan dentro de mí. Alabado sea el Señor en esta hora. Y las profecías genuinas son las que se cumplen. La gente que profetiza, y las profecías esas nunca llegan a ningún lado, pero hay profecías que la gente da, mucha gente que tienen ese don dan, y esto se hace una realidad aún después de muerto. Otra persona que tuvo un sueño fue Martin Luther King.
la historia dice que él tuvo un sueño, y él habló de ese sueño, amado. Pero la muerte no lo dejó, no le permitió visualizar, materializar esos sueños, pero eso no quiere decir que no se materializaron. Sí, se visualizaron, se hicieron una realidad, se materializaron, aunque ya él había muerto. Pero como en el caso de José, ya se había hecho una realidad en su vida. Y así sucesivamente, amado. Pero otra persona que nos da una serie de detalles tocante a esto que estamos hablando en el día de hoy es Nehemías. Nehemías tenía una buena posición, Nehemías era copero del rey, Nehemías tenía lo que muchas personas necesitaban, porque ser copero del rey quería decir que era su hombre de confianza, era el hombre que le guardaba la vida al rey y a la reina. Antes de ellos beber, si el vino estaba envenenado, él ponía su vida en riesgo, él lo tenía que beber primeramente si había una trampa, si había un veneno, ahí el primero que moría era Nehemías. Es por eso que este hombre se había ganado la confianza del rey y se había ganado la confianza de la reina, y él hacía su trabajo con alegría, lo hacía con gozo, él se gozaba de lo que estaba haciendo, estaba contento, el hombre estaba contento con el trabajo, un trabajo que le permitía disfrutar de los favores del rey. Alabado sea el Señor en esta hora. Pero hay veces cuando nosotros estamos cómodos, hay veces cuando nosotros estamos contentos con las cosas que estamos haciendo, siempre hay cosas, siempre hay noticias que nos desestabilizan. Y una de estas cosas fue de estas noticias la que recibió Nehemías cuando Nehemías estaba estable. Lo tenía todo. Un buen trabajo, tenía oro, tenía plata, gozaba, todo el mundo en la corte lo conocía. Oye, cuidado, ese es bárbaro, ese es el copero del rey, no se metan con él. Nehemías lo tenía todo. Pero dice que la Biblia nos enseña a nosotros en estos libros de Esdras, Nehemías, en el libro de Estel, dice que cuando llegó el reinado del rey Ciro se cumplió una profecía de parte de Dios, que Dios había dicho que él iba a levantar un hombre y que Dios le puso nombre y también le puso apodo, Ciro el Grande, y que Dios lo iba a levantar para castigar a la nación que castigó, que él utilizó para castigar la rebeldía del pueblo de Israel. Entonces sucedió, se cumplió la profecía, Dios levantó a este hombre llamado Ciro en el libro de Esdras, en el primer capítulo, usted puede leerlo, dice que por mandato de Dios, que Dios le ordenó, el Dios de toda la tierra, el Dios todopoderoso, el tipo lo reconoció, le ordenó que hiciera eso cuando él llegara a su reinado. Él reconoció que era Dios el que le había dado todos los reinos de la tierra a este hombre llamado Ciro. Este hombre, cuando llegó el momento que materializó, puso por obra las ordenanzas que ya él llevaba dentro de sí, porque ya sabía que Dios lo había llamado, que ese era el propósito de Dios para con su vida, que eso era lo que él iba a hacer. Y él ordenó a todas las personas que se encontraban en el cautiverio que regresaran para construir casa a Yahweh, la cual está en Sidón, la cual está en Jerusalén. Y entonces ahí comenzó el primer grupo de personas que regresó, que después de 70 años regresó del cautiverio. Y los primeros que regresaron, los líderes, era este hombre llamado Zorobabel, que era sumo sacerdote, y Yeshua, que también eran sumo sacerdotes. Esta gente, Dios despertó el espíritu en ellos para que ellos llevaran a cabo esta obra. ¿Cuál era el propósito de ellos? En ese contingente era echar los cimientos de la casa de Dios, era levantar la casa de Dios, era hacer casa a Dios, la cual al Dios que estaba en Jerusalén, la casa que estaba en Jerusalén, que la había el mismo Nabucodonosor la había destruido y se había llevado todos los utensilios. Ahora Dios le dice a Ciro, después de que vence a los babilónicos y toma el control de todos los pueblos que los babilónicos tenían bajo su control, llevar a cabo esta obra. Entonces Zorobabel llegó allí y llegó
Yeshua, sumo sacerdote, y comenzaron a echar los cimientos, levantaron la casa de Dios, todo estaba bien, levantaron sus casas, empezaron a construir, pero siempre cuando uno empieza a hacer algo para Dios, siempre hay oposición. No podemos pasar esto por alto, siempre hay oposición, y se levantó la oposición, y cuando se levantó la oposición, esa gente detuvieron la obra. Pasaron 50 años desde Zorobabel hasta el regreso del segundo contingente a frente de este hombre llamado Esdras, que era sumo sacerdote, pero también era escriba. Y Dios despertó el espíritu de este hombre para llevar a cabo esta obra. ¿Cuál era el propósito de su regreso? Bueno, este hombre iba a traer los utensilios, ya la casa estaba hecha, pero no había culto, no estaba haciéndose nada absolutamente. Se levantó la oposición, los enemigos del otro lado del río, y detuvieron lo que faltaba de la obra, y estuvieron así en esa situación por 50 años. 50 largos años. La casa estaba, pero no había culto, no había adoración, y el propósito de la casa era para que adoraran y glorificaran a Dios y siguiera con su sacrificio. Pero pasaron 50 años y nada de eso sucedió. El pueblo los intimidó, el rey mandó a parar la obra, el diablo se salió de la suya por un periodo de tiempo, se salió con la suya por un periodo de tiempo, hasta que Dios despertó el espíritu de este hombre. El pueblo se había corrompido y se había vuelto. Qué rápido la gente se olvida de su vida pasada. Es por eso que me acuerdo esa canción de Nemesio Molina que decía: acuérdate de tu vida pasada. Aleluya. Y es verdad, la gente se olvida rápido de su vida pasada cuando las cosas comienzan a ir bien en tu vida y tú empiezas a disfrutar de una serie de beneficios. Entonces tú te olvidas de las cosas que tú experimentaste. Ellos olvidaron de que por 70 años estuvieron en el cautiverio, donde no podían alabar, donde no podían cantar. Los caldeos decían: ¿por qué no nos cantan esos cánticos que ustedes cantaban cuando estaban en la tierra de Sidón? Y ellos le decían: pero ¿cómo cantaremos cánticos a Yahweh estando en tierra ajena? No había alegría, no había gozo. Ese día Dios los saca ahí y ellos vuelven de nuevo a querer imitar el estilo de vida de las demás naciones, y ahí se paralizó las cosas. 50 años regresa, vuelvo y repito, este hombre llamado Ezra, con el propósito de que de restablecer el culto, y traer los utensilios y traer los sacerdotes. Y cuando el hombre llega a la tierra de Judá, se encuentra en que el pueblo se había corrompido de nuevo. Entonces el hombre tuvo que hacer una limpieza espiritual, tuvo que orar, tuvieron que hacer confesión, la gente tuvieron que empezar de nuevo. 50 años. Entonces el hombre restableció el culto y comenzaron a hacerse los sacrificios, y comenzaron la continuidad de las cosas que Dios había mandado hacer desde un principio. Pero ¿qué sucedió? Pasaron 13 años más, en otras palabras, 63 años, en que Jerusalén, a pesar de que ya estaba la casa de Yahweh construida, la casa de ellos construida, la ciudad estaba construida, faltaba algo. No había muros en Jerusalén, los muros no estaban levantados. En otras palabras, la ciudad estaba a merced no solamente de los enemigos, sino también de los animales, porque en aquellos tiempos los animales se metían en esas comunidades y mataban a muchas personas. El propósito del muro era para brindar confianza, para brindar seguridad a las personas que vivían detrás de esos muros, pero no había muros. 63 años, de 50 de Zorobabel hasta Esdras, y 13 años desde Esdras hasta los tiempos de este hombre que nosotros estamos hablando en el día de hoy, llamado Nehemías. Cuando Nehemías recibió la noticia de su hermano y le preguntó: ¿y cómo está Jerusalén? ¿Y cómo está la ciudad? Y él dijo: la ciudad está en ruina, dijo, y los muros están derribados. Entonces este hombre llamado Nehemías comenzó a orar a Dios, y Dios puso en él un pesar, Dios puso en él una carga, Dios puso en él un sentir de hacer algo. Nehemías estaba en la posición, ya ve, las oportunidades siempre llegan
La gente dice que no hay segunda, que no. Sí, las oportunidades siempre llegan, especialmente aquellos que están en el Señor. La Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Dios siempre hace cosas nuevas. Dios es un Dios de cosas nuevas. Nehemías le llegó la oportunidad y él estaba posicionado. Por eso yo le dije anteriormente que yo había escuchado hablarle a un hombre decir que es mejor estar preparado para la oportunidad que tener la oportunidad y no estar preparado para ellos, porque las oportunidades siempre llegan. Pero Nehemías estaba preparado para esa oportunidad, gozaba, amén, de la confianza del rey. Y entonces el rey notó algo en él, que el hombre, después que había hecho oración y eso, el hombre se encontraba triste, que él nunca lo había triste, ni el rey ni la reina nunca habían notado tristeza en el rostro de este hombre, porque la tristeza es algo que se exterioriza, que se ve a través del lenguaje corporal. Usted se acuerda de aquellos hombres que soñaron mientras José estaba jefe de la cárcel. Alabado sea el Señor. José se dio cuenta que ellos habían soñado. ¿Por qué? Por el lenguaje corporal, porque sus rostros habían demudado, estaban tristes. Entonces José, cuéntame los sueños. Entonces ellos le contaron los sueños a José y José le interpretó los sueños. Pero el punto es que la tristeza, lo que se lleva adentro, siempre se manifiesta. Y una de las cosas que notó el rey es que había tristeza en el corazón de este hombre llamado Nehemías. Le dijo, bueno, ¿qué te queda por ti? Él le dice, pero ¿cómo no va a estar triste si la ciudad, el sepulcro de mis padres está arruinado y las paredes y los muros derribados y la situación está caótica? Rey, ¿cómo no va a estar en esa condición? El rey le dijo, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces él estaba preparado. ¿Por qué? Porque él había orado a Dios anteriormente, antes de hablar con el rey. Él había hablado con el rey de reyes, él había hablado con el Señor del Señor, y el Señor le había puesto en su corazón lo que él tenía que hacer de acuerdo a las escrituras. Así que Nehemías estaba preparado y entonces el rey le dio carta. Esto es lo que yo necesito carta para los reyes del otro lado del río, yo necesito carta para el guardia del bosque para que me dé la madera que necesito. Y el rey le escribió la carta y le dio la carta, y Nehemías cogió un grupo de personas, porque el rey le dio también gente de a caballo para que lo guardaran hasta que llegaran a la ciudad de Judá. Cuando él llegó vivito y coleando a la ciudad de Judá, él le entregó las cartas que el rey le había dado a los reyes y también al jefe del bosque para que le diera la madera que él necesitaba. Pero lo que es interesante que dice la escritura, que Nehemías todavía no había hablado con nadie exactamente lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces él salió de noche, porque una cosa es lo que la gente te dice, otra cosa es como en realidad son las cosas. En mi país dice vista hace fe, que no es una realidad. En el evangelio no es así, pero en mi país dicen así, vista hace fe. Pero el hombre fue allá y él miró con sus propios ojos la condición del muro, y entonces él comenzó, antes de edificar, él empezó a imaginarse, empezó a crear la idea, a formar la idea y a soñar con ella como él quería que se reedificaran los muros, y aquello que estaba dentro de él en 52 días se construyó, aunque el enemigo se levantó. Siempre hay adversidad, siempre el enemigo se levanta, siempre hay pruebas que llegan a nuestras vidas que para limitar que aquellas cosas que tú has puesto en tu corazón, aquellas cosas que tú has ideado en tu mente, nunca se proyecten, nunca se llegue a una realidad. Pero Nehemías y el grupo que estaban con él, se unieron por familia. Nehemías dio las instrucciones, él lo tenía todo en la mente, él sabía exactamente, mira, tal familia va a trabajar de esta puerta a aquella puerta, y tal familia va a trabajar de aquella puerta a aquella puerta, y tal familia, y repartió el muro, los trechos, los pedazos, tú me entiendes, por familia, y cada familia comenzó a edificar. Y dice la escritura que en 52 días llevaron a cabo esta obra. Es verdad que en medio de la prueba, es verdad con tribulaciones, es verdad con el enemigo se había levantado, pero dice que ellos nada más que se desnudaban solamente cuando se iba a caballar. Dice que trabajaban, alabado sea el Señor, y mientras trabajaban en el muro, dice, con una mano trabajaba, pero con la otra tenían la espada. Amado,
¿Por qué, amado? Lo terminaron en 52 días. ¿Por qué lo terminaron en 52 días? Una obra que hubiera tomado mucho tiempo. Había pasado 63 años y el muro no se había edificado. Y este hombre viene y en 52, porque él sabía ya lo que él tenía que hacer, él lo tenía todo planificado, todo lo tenía en mente, él estaba preparado para la oportunidad. Así que yo no sé con quién yo estoy hablando en este día, pero si Dios te llamó a hacer algo y ya Dios te dio la idea, mira, ya Dios tiene todo dispuesto, es tiempo de trabajar, va a venir la oposición, se va a levantar el enemigo, porque cada vez que alguien quiere edificar algo para Dios, el enemigo siempre trata de detenerlo. Pero si Dios ha puesto ese pensar en ti, si Dios ha puesto eso en tu mente, Dios ha puesto en tu corazón, es necesario que usted haga como hizo Nehemías, mano a la obra. Todo comienza primeramente en tu mente, todo comienza primeramente dentro de ti. Dentro de ti las cosas cogen vida, las cosas cogen forma, las cosas crecen, las cosas son claras, las cosas están preparadas dentro de ti. Antes que se exteriorice, ya están hechas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta virtud de parte de nuestro Dios. La Biblia dice que lo que se ve es hecho de lo que no se veía, y que todo esto que hoy por hoy mucha gente está disfrutando salió, ni le dan la gloria a Dios, pero todo esto salió de la mente de Dios. El hombre no tiene excusa, porque aún las cosas que Dios ha hecho dan testimonio de él. La Biblia dice que aún la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. Así que yo espero que usted, amén, se haya edificado a través de este pensamiento, y yo espero de que Dios continúe adelante, promoviendo esas buenas obras y esas buenas cosas que Dios ha puesto en ti. Es tiempo de que le crea a Dios, es tiempo de que confíe en Dios, pero es tiempo de echar para adelante, es tiempo de levantarse, es tiempo de trabajar. Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora trabajar mientras que el día dure. Así que Dios le bendiga, amado, Dios le guarde, y recuérdese, todo comienza aquí. Por eso que la mente es el campo de batalla. Todo comienza, tus pensamientos se hacen obra, tus pensamientos tienen poder, tus pensamientos son de tus pensamientos se forjan las ideas, de tus pensamientos salen los sueños, y los sueños siempre se materializan, porque la oportunidad le llega a todo. La Biblia dice que tiempo y ocasión Dios le ha dado a todo, y eso te incluye a ti. Este ha sido su hermano Esteban Suárez, y este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras, porque en ella está la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y hasta la próxima. Le amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.